nací en el año 1967, donde ahí en Cuba Libre ahí empecé los entrenamientos a partir de 12 años. Empecé el entrenamiento donde mi hermano me guió que estuviera en boxeo. Ahí empecé mi carrera deportiva, donde a esa edad empecé a tener logro y entonces me metí en boxeo. Ahí estuve entrenando. A partir de los 13 años voy para la IED con Mariana, donde estuve un año ahí, en el año 83, estuve un año ahí y estuve un año, después pasé para la ESPA Nacional, donde estuve un año y después estuve 12 años en el equipo Cuba, el equipo nacional, donde todos mis logros fueron ahí. Conocí en La Habana a un santero, donde me hicieron santo. Entonces él me decía que yo iba a agarrar medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Barcelona 92. Yo iba para los Juegos Panamericanos que iba a ser en el año 1991 en La Habana. Yo tuve que dejar esa competencia porque él me decía que iba a ir a los Juegos Olímpicos y iba a coger medalla de oro. Y entonces yo dejé esos Juegos Panamericanos para hacerme santo. Yo me hice santo y después de ahí, bueno, empecé lo que era santería, empezaba a consultar, empezaba a atender a las personas. Yo iba para la calle y consultaba a la gente, le decía las cosas. Yo le sacaba daño a las personas del estómago. Yo hacía también calderos de brujo, calderos de prenda también, y se lo daba también a la gente, y yo le decía que eso era lo que lo iba a llevar por el buen camino, y lo que estaba era conllevándolo también a la maldición, porque todo el que tenga idolatría en la casa, lo que viene es la maldición. Viene Satanás porque vienen los problemas, viene la tragedia, viene la escasez de alimentos, viene la escasez de dinero, viene la escasez de todo, y lo que hay es tormento dentro de la casa de todas aquellas personas que creen imágenes. Y entonces tenía todas esas cosas en prenda y yo sentía que yo tenía poder, pero no fue así. Puedo decirte de que siempre estuve en la idolatría. Desde que estuve en el boxeo siempre estuve con mi hermana, que fue la que me embulló para que yo me rayara, para que yo me metiera en idolatría, porque siempre me decían de que la idolatría era lo más importante para alcanzar buenos resultados. En la ESPA Nacional, bueno, donde, como le dije anteriormente, que entré en la IED, en un año estuve en la IED en el 83, y después subí para la ESPA Nacional, donde ahí obtuve medalla en los Juegos Escolares, y por eso fue que me subieron para la ESPA Nacional. Después fui al Mundial Juvenil, y después en ese año me subieron para el equipo. Estuve 12 años en el equipo nacional, donde tuve buenos resultados, como fui a Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo, y fui a Juegos Panamericanos, a Campeonatos Centroamericanos también fui, obtuve medalla. Después, bueno, en todo ese tiempo que estuve en la idolatría también estuve haciendo muchas cosas, haciéndole brujería a toda la gente, y al final de todo eso era falso, todo es una mentira. Siempre me quedaba vacío, y lo más importante de todo, que de todas estas cosas, que Dios me dio una revelación, donde muchas personas me predicaban la palabra de Dios, lo que yo no le hacía caso, y al final Dios me dio una revelación, donde yo soñé que yo estaba en una casa culto. Entonces el pastor estaba predicando la palabra, yo estaba sentado en la ventana, y entonces cuando yo veo por fuera de la ventana, veo que las nubes están sobre nosotros, en el techo, y entonces le digo al pastor, mira que las nubes se están viendo por fuera, y dice, mi hijo, ¿cómo es eso que están viendo así? Y entonces todo el mundo salió y todo el mundo empezó a tocar las nubes con las manos,
y entonces cuando las nubes pasan, ¿ves? Entonces yo miro al cielo otra vez y veo que desde el cielo caen llamas de fuego. Entonces yo veía una gran ciudad, un país tan grande, donde esas llamas de fuego caían en ese país. Y entonces yo le dije, pastor, mira que están atacando el país ese. Y me dijo, no, el problema es que nadie quiere creer en la palabra de Dios. Y entonces esa revelación yo se la dije a Raciel, que Raciel, el hermano mío que vino acá a esta iglesia, yo se la dije, yo le dije que había soñado con las nubes, que había soñado con el fuego. Y entonces él me habló de la palabra, cuando eso yo no me había convertido, me habló de la palabra y me dijo, ven, que mira, lo que tú soñaste sobre las nubes está aquí en Apocalipsis y del fuego está también en Apocalipsis. Y entonces ya desde ahí, ya cuando me dio esa revelación, ya mi mente, ya yo decía, bueno, ya para el año que viene yo voy a buscar de Dios, y así me dijo Dios fue tocando mi corazón. Y entonces yo estuve en una iglesia pentecostal donde yo participaba con mi esposa, que yo participaba, y entonces yo seguí los caminos de Dios. Ella se fue de la iglesia, yo seguí orando, y entonces yo le dije a mi pastor que yo tenía idolatría, que yo tenía santo hecho, que yo tenía todas esas cosas, ¿ves? Y como por ejemplo, que yo tenía todos los santos como el Eguá, Ogún, Ochosi, Oyao, Batalá, Changó, tenía Manorula, el primer signo que se reza el tablero. Y después de esa linda revelación que Dios me da, tuve decisiones en mi vida, hablé con el pastor y yo le dije al pastor mío, en aquel tiempo yo estaba en una iglesia pentecostal, yo hablé con el pastor que tenía en la iglesia y yo le dije que yo quería votar todas aquellas cosas, pero él me explicó y entonces le dije yo, pastor, primero quiero que ores por mí para romper todo pacto satánico, romper toda idolatría, todo hechizo, todas maldiciones que había sobre mí. Y entonces le dije que romper todas las cosas, ¿ves?, que había dentro de la casa, y después ungir la casa. Y después que yo me convertí a los caminos de Dios, después que se hizo todas esas cosas, vi que todos los problemas que yo tenía en mi casa, todos se fueron todos mis problemas, toda contienda, todo problema que había, todo se fue. Porque la Biblia te habla desde Génesis hasta Apocalipsis, te habla sobre los problemas de los ídolos, de la imagen. En Apocalipsis capítulo 21:8 habla sobre la idolatría, pero los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los mentirosos tendrán su parte en el lago castigo, fuego y azufre, que la muerte segunda. En Éxodo capítulo 20 habla en el versículo 3 y 4 que no adorarán una imagen semejante a Dios. En el Salmo 115 habla sobre los ídolos, en el Salmo 75 también habla de los ídolos. Y a ti, hermano, que me estás mirando, un consejo que te doy: el único camino que hay es Jesucristo, porque es el camino, la verdad y la vida, y nadie al Padre sino por Él.